eres nuestra Madre del cielo, la dama blanca de la paz. Y hoy has venido, Peña Blanca, para podernos guiar. Hola queridos amigos, en esta ocasión quiero enviar un afectuoso saludo a Chania. Chania es la sobrinita de Dulce en México. Un caluroso saludo para ti, Chania. Que te vaya bien en la escuela y hacer todas las tareas que los maestros, como dicen en México, te entregan. ¿Ya? Siempre estudiar es un envío de Dios. Todos debemos estudiar para estar más preparados y poder encontrar los caminos de Dios. El tema de hoy nos conduce a que lo que estamos viviendo no es lo que Dios espera. ¿Ya? La realidad que vivimos es un mundo creado por Dios, pero edificado por hombres. Por eso Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Entonces en Génesis 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Entonces, como podemos ver, Dios crea todo bueno. Dice, y Dios vio que era bueno en el inicio, ¿verdad? Y bueno, posteriormente dice, así creó Dios a los seres humanos y a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Y así se cumplió el sexto día. Eso está en Génesis 1, capítulo 27. Entonces Dios creó al hombre y vio que era bueno. Bueno, después de esto llega Satanás, ¿verdad? Al Edén y hace que Eva pruebe la manzana y esta manzana se la da a probar a Adán y finalmente entra el pecado en el hombre, ¿ya? Y todo lo que era bueno para Dios fue contaminado por los enemigos. O sea que el mundo está en permanente lucha. Estamos en lucha desde la creación del mundo contra aquellos que se rebelaron, ¿verdad? Eso lo enseña Génesis, capítulo 1. Y a partir de este pecado el Padre dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el carcañal. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo te será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Bueno, ahí hay un tema muy profundo que tiene que ver con los problemas entre las parejas actuales, entre tu novio y tu novia. Desde ahí vienen los problemas matrimoniales, ¿ya? Desde Adán y Eva. Y se establece una lucha. Entonces, el Señor dice en Génesis capítulo 3, versículo 23, y el Señor Dios los echó del huerto del Edén, para que labraran la tierra de la cual fueron tomados. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, y puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, en resumen, la creación de Dios es una creación perfecta, en armonía. Cuando entra el pecado y cuando viene Satanás, ¿verdad? La serpiente antigua, a tentar al hombre y a la mujer, ellos caen en pecado. Al caer en pecado, el plan original de Dios, que era el Edén, ¿verdad? Y vio Dios que todo era bueno, la creación, el hombre, la mujer,
la unión entre el hombre y la mujer era perfecta, pero se introdujo la serpiente, o sea, la tentación, una batalla entre el demonio y el matrimonio. Entonces yo converso con muchas personas a lo largo del día y de las semanas y todos me cuentan que tienen problemas, pero debemos saber que esto viene desde el Edén y que Adán y Eva, la primera creación, la creación original del Padre, ya tuvieron problemas porque se introdujo la serpiente, empezó a generar enemistad entre el hombre y la mujer, bueno, y una serie de conflictos que se derivan desde allí. La creación del Padre, la creación original, era el Edén, pero como estamos en un tiempo de batalla espiritual, el Padre debió expulsarnos desde el Edén. O sea que el mundo, todo lo que ven tus ojos, es una realidad no deseada por Dios Padre. Es una realidad creada por el Padre en todo su esplendor, pero manipulada por los deseos humanos y la influencia demoníaca en ellos. Entonces, muchas personas viven como que la vida fuese para realizarse como persona, pero en realidad esta vida es una escuela. Y ahí nos conectamos nuevamente con Chania. Otra vez te saludo, Chania, en México. La vida es una escuela. Cada vivencia que tú estás experimentando, Dios la tiene para ti para enseñarte algo, algo que tú debes aprender. Entonces, esta creación expulsada desde el Edén, bueno, si seguimos leyendo Génesis, después dice que bajaron otros espíritus rebeldes, demonios, ¿verdad? Y le enseñaron a los hombres el arte de hacer fuego, de hacer elementos de metal. Otros le enseñaron a las mujeres a maquillarse, ¿verdad? Y viene toda una serie de educación a los que fueron expulsados desde el Edén con influencias de aquellos que fueron rebeldes, ¿ya? Y bueno, ahí le mando saludos a los que están leyendo Biblia y me van consultando. Y entonces, estos humanos, nosotros, nuestros primeros padres de quienes descendemos, ¿verdad? Fueron inculcados con la enseñanza de los rebeldes. De ahí viene después la Torre de Babel, ¿verdad? Que querían construir un santuario para llegar a Dios. El Padre confunde las lenguas, ¿verdad? Separa los pueblos. Viene también el Arca de Noé, con las relaciones entre los hijos de Dios, que eran ángeles caídos, los demonios, que tuvieron relaciones con mujeres, y nacieron los gigantes Nefilim, que son otros tipos de seres que el Padre amarró a gran mayoría en el diluvio y a otros eliminó, a los más rebeldes. Y viene una serie de luchas. Entonces, lo que nosotros leemos en la Biblia es una lucha permanente del hombre contra otros hombres. ¿Por qué? Porque no estamos en el Edén. Esta es una realidad que Jesús llama el mundo. Mi reino no es de este mundo. Este mundo, lo que tú ves, no es el plan de Dios. Entonces, el mundo es una escuela la cual debes pasar en las sucesivas pruebas para llegar al cielo, ¿verdad? Y desde la expulsión del Edén, el Padre pone un rescate, genera un plan de rescate y le dice a la madre, y pondré enemistad entre ti y la mujer, la Virgen María, entre tu descendencia y la descendencia de ella, ¿ya? La descendencia de la mujer es nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí es que la madre es corredentora, porque da a luz la salvación. Porque dice, y pondré enemistad entre ti y tu descendencia, ¿verdad? Bueno, después Jesús establece el bautismo y todo aquel que se bautiza ingresa en el cuerpo de Cristo, lo que Pablo llama el cuerpo de Cristo, todos los bautizados, ¿ya? Entonces, a través de Jesús somos salvos, ¿ya? Estamos hablando de salvación. Entonces, somos echados del huerto del Edén, ¿ya? Para los que son chilenos, nuestro himno dice, Chile
la copia feliz del Edén. Eso tiene un significado que se conecta con Chile, el nuevo Israel, cuando el Padre bajó al Monte Carmelo y dijo: Chile, tú eres el nuevo Israel. El himno de Chile también te dice: tú eres la copia feliz del Edén. ¿Ya? Eres una copia y eres feliz. ¿Por qué? Porque el Padre te eligió y te consagró como el nuevo Israel, porque te dejó el Monte Carmelo, ¿verdad? Y porque te dio la Dama Blanca de la Paz. Y como lo hemos dicho en otros videos, han venido más de 1000 ángeles a Peña Blanca, ¿verdad? Vinieron querubines, serafines, los ángeles de la guarda, los ángeles custodios, ¿verdad? Ya han venido muchos a dar testimonio en el Monte Carmelo, ¿ya? Y todavía faltan muchas cosas por ver en el Monte Carmelo. Solamente estamos introduciendo el tema de que la realidad que vivimos no es la realidad querida por Dios. Desde allí que se establece por Juan el Bautista el bautismo para salvación. Arrepiéntete y bautízate, decía Juan el Bautista, ¿verdad? Detrás de mí viene aquel que tiene el hacha en sus manos. Él separará a los buenos de los malos, ¿verdad? Bueno, en Mateo 10, escuchamos lo que dice Jesús al respecto de que nosotros vivimos como expulsados. Bueno, lo dice el Salve cuando rezamos a la Madre. Los hijos expulsados, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Jesús en Mateo 10? No crean que he venido a traer paz. Muchas personas con las que hablo tengo que explicarles este texto. No crean que he venido a traer paz a la tierra. Mateo 10. Muchos creen que Jesús vino a traer la paz. Sí, vino a traer la paz para que los que acepten a Dios. Y dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, dice Jesús, sino una espada. El Jesús que tú estás viendo detrás mío vino a traer una espada, la espada de su palabra. Porque he venido a poner conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos de cada cual. Los enemigos de cada cual serán de su propia familia. 2 estarán contra 3 y 3 contra 2. O sea, Jesús dice, no he venido a traer la paz, sino una espada que va a dividir las familias. 3 estarán contra 2 en una misma familia. La madre en Peña Blanca dice, obispo contra obispo, sacerdote contra sacerdote, hijo contra madre, madre contra hijo. Está repitiendo lo que Jesús dice. Entonces, esta división de las familias, porque muchas personas se quejan de sus problemas familiares, tiene que ver con una lucha, tiene que ver contra los que aceptan esta espada, que es la palabra de Jesús, que es aceptar a Jesús como Salvador y Mesías, y como tu Rey y como tu Dios, porque así está establecido el fruto de María, ¿verdad? Los que acepten a Jesús van a estar en contienda contra los de tu familia que no lo acepten. Entonces los que aceptan a Dios, ¿verdad? Van a querer crecer, van a querer ser mejores personas, van a querer dar amor, van a querer solucionar las cosas. Y los que no aceptan a Dios, ellos no van a aceptar a Dios, van a seguir sus propios intereses, van a ser egoístas, no te van a respetar, te van a intentar someter, te van a intentar dañar y vas a ver siempre una traición, vas a ver siempre frutos de maldad. Dios es alegría, es esperanza, es energía, es luz, es amor, es alegría. Si un día amanece sin ganas de vivir, no es un sentimiento de Dios. En Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. O sea que cuando vino Jesús, vino y reconoció, este mundo no es mi reino. Este mundo es el mundo de los que fueron expulsados del Edén y deben luchar para volver a Dios. Entonces Jesús es un plan de rescate que tiene Dios para nosotros. Juan capítulo 4, versículo 24. Jesús nos enseña que Dios es espíritu y aquellos que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Otra de las conversaciones que tengo con muchas personas. Dios es espíritu. Dios no es carne. Entonces,
cuando sigo los deseos de la carne, o cuando digo no me siento bien hoy, y yo te explico, Dios es espíritu. Tú tienes que hacerte amigo de Dios Espíritu Santo. O sea, si tú estás pensando cosas con tu mente humana, tienes que someter ese pensamiento a tu espíritu, al Espíritu de Dios, con la ayuda de Dios Espíritu. Porque Jesús dice, yo soy espíritu y el reino de Dios es espiritual. Y fuimos expulsados desde el Edén. Entonces la realidad que tú estás persiguiendo actualmente es una realidad humana. Después voy a hacer el redondeo, ¿ya? Juan 3, capítulo 3. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, un maestro, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, pues nadie puede hacer los milagros que haces tú si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no puede ver ni entrar al reino de Dios. Nicodemo le preguntó, pero ¿cómo puede volver alguien que ya es viejo a nacer desde el vientre de su madre? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Todos los que nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. No te sorprendas si te digo que debes nacer de nuevo. De nuevo, el viento sopla donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del espíritu. Entonces, bueno, voy a beber agua. Entonces, los que nacen del agua del espíritu son los hijos de Dios. Entonces, en este Edén desde el que tú fuiste expulsado, te fueron quitados privilegios de hijos de Dios. Por eso es que cuando tú te bautizas, te injertas dentro del cuerpo de Jesucristo y eres parte del cuerpo de Cristo. Pero Jesús te dice, los que adoran a Dios, los hijos de Dios, adoran en espíritu y en verdad. La verdad es Jesús. Sus palabras, de esas palabras debes alimentarte y deben nacer del espíritu. El nacer del espíritu significa que tú sigues a Dios en fe, por leer Biblia, por esperanza, por amor. Pero es un nacimiento que se siente. El que ha nacido del agua y del espíritu lo siente. Dios te lo hace sentir. A lo mejor muchos de ustedes creen que han nacido del agua y del espíritu, pero el bautizarse es la opción de que puedes recibir el Espíritu de Dios. Pero si no lo cultivas, si no te haces amigo del Espíritu de Dios, no puedes ser hijo de Dios. Estaba entrando una llamada. No puedes ser hijo de Dios solamente cuando has nacido del agua del Espíritu. Fíjate en lo siguiente. Nicodemo era un maestro de la ley. Era alguien muy distinguido de los que leían Biblia en Israel, ¿verdad? Y era un maestro distinguido y recibido por Jesús para decirle que debía nacer del agua del Espíritu. O sea que puede ser sacerdote y no haber nacido del agua del Espíritu. Sí, correcto. Un sacerdote nacido del agua del Espíritu, el santo padre Alberto Hurtado de Chile, Pío de Pietrelcina, que en ellos se manifestaba el Espíritu de Dios. La gente sentía su santidad. Podían ver milagros, signos, ¿ya? Bueno, yo nací del agua del Espíritu, en una comunidad de oración, ¿verdad? Sentí un tornado en mis brazos que me empezó a inundar, ¿verdad? Después en la cara y por el contorno de todo mi cuerpo. Y sentía electricidad en mi cuerpo. No te estoy mintiendo, te estoy contando mi experiencia. Y yo estaba con los brazos extendidos en señal de cruz, pero de pie. Y como que este tornado como que me elevaba. Pero eso lo sentía yo nomás, ¿verdad? Y yo sabía que Dios me estaba haciendo nacer del agua del Espíritu.
¿verdad? Bueno, con la ayuda de otras personas que oraron por mí. Hay otros tipos de nacimiento donde las personas nacen como bebés, se acurrucan. Estos son como descanso en el espíritu. Y bueno, algunos de ustedes dirán, lo que está hablando Iván, sí, son experiencias que se dan en la renovación carismática, pero debiesen darse en toda la iglesia. Y es más, es muy importante lo que te estoy hablando, porque en el aviso, en el aviso, los que no han nacido del agua del espíritu van a tener esa experiencia espiritual de nacer del agua del espíritu. Algunos, los que más aman a Dios, espero que sean muchos, porque vas a recibir dones. Y cuando recibas dones vas a tener que moverte en el espíritu de Dios, no en la carne. Recuerda, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, vino a robar, matar y destruir. Es tu enemigo, ya robó, mató y destruyó el Edén, el origen. Por él fuimos expulsados y también por las conductas de Adán y Eva. Y no somos mejores que Adán y Eva, sino que nos tocó otra realidad, simplemente. Yo creo que cada cual, cada uno de nosotros, al enfrentarse a sí mismo se está dando cuenta de su realidad, que no es mejor que Adán y Eva, que no es mejor que Judas, que no es mejor de nadie, que el rey David, que nadie. O sea, cada cual, dependiendo del grado de prueba, se va dando cuenta de su realidad personal. Por eso necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Y cuando naces del agua y del Espíritu, Jesús nos deja los sacramentos, que es la confesión, la comunión, el bautismo, la primera comunión, ¿verdad? El matrimonio, la unción de los enfermos. ¿Para qué? Para que esta vida espiritual pueda continuar. Y solamente, dice Jesús, el que coma y beba de mi cuerpo y de mi sangre no morirá para siempre y yo le daré la vida eterna. ¿Verdad? Es necesario comer y beber al Señor, porque has nacido del agua del Espíritu. Él es tu alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota de la boca de Dios. ¿Verdad? Entonces, en el aviso van a tener experiencias espirituales. Algunos no aceptan las profecías de la Virgen María ni lo que se vivió en Garabandal, en San Damiano y en Peña Blanca, pero son experiencias que van a vivir en el aviso. El aviso es que tú vas a ser Miguel Ángel Poblete en el aviso. El aviso es que tú vas a ser Conchita González de Garabandal en el aviso, que tú vas a ser Mama Rosa. O sea, las experiencias espirituales que tuvo Miguel Ángel Poblete, tú las vas a ver en el aviso. Tú vas a recibir esa conexión con el Padre. Vas a entrar en una atmósfera espiritual. Y esa habilidad del aviso, tú debes tenerla día a día en tu conexión con Dios Espíritu. Si no tienes esa conexión con Dios Espíritu es porque no has nacido del agua y del Espíritu. Estás viviendo en la carne. Y cuando nos referimos a la carne, no solamente es el pecado. El pecado más grave es no tener esa amistad con Dios. Porque si tú tienes esa amistad con Dios, Él te perdona, te da herramientas para que tú enmiendes tu camino, para que tú puedas combatir los embates de la vida, los problemas familiares, los ataques del enemigo, las depresiones que están tan de moda, las enfermedades. Dios no te quiere enfermo, ¿ya? Tú debieses combatir la enfermedad. Jesús dice lo siguiente: está alguien enfermo en la comunidad, llamen a los ancianos, impónganle manos y la oración de la comunidad sanará al enfermo. Esas son enseñanzas bíblicas de los apóstoles. Algunos sacerdotes no te la enseñan, bueno, allá ellos. La Virgen María dice en Peña Blanca, muchos sacerdotes van por el camino de la perdición, no todos, pero la gran mayoría, y con ello arrastran muchas almas. Es por eso y es vital que tú leas Biblia. Y bueno, si hay sacerdotes santos, hay que escuchar su prédica. Y sobre todo cuando leen la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, en la homilía, si dicen algo diferente que es del mundo, uno debe saber discernir que el sacerdote está hablando cosas del mundo o cosas del espíritu. Hay sacerdotes y sacerdotes, ¿ya? Cada uno de ellos, los que se mantienen firmes, son hijos predilectos del Padre y amadísimos siervos de Jesucristo. Mi respeto para todos los sacerdotes, solamente estoy
recalcando lo que dice la madre en Peñablanca, en La Salet y en todos lados. A los sacerdotes y a las personas consagradas que aman el dinero, los placeres y los honores, se han convertido en cloacas de impureza, maldición. A todos los sacerdotes y personas consagradas que con sus falsas vidas vuelven a crucificar nuevamente a mi Hijo. Ya no hay personas dignas de ofrecer el santo sacrificio en favor del mundo. El Padre va a agotar su cólera, castigando al mundo, y no habrá nadie que pueda sustraerse de tantos males reunidos. O sea, no va a ser solamente un castigo, son muchos castigos. Y la Madre está diciendo, sacerdotes y personas consagradas, y obviamente el pueblo, ¿ya? Entonces hay que nacer del agua del Espíritu para saber cuál es el camino. Jesús dice en Marcos capítulo 16, el que crea y se bautice, se salvará. Mas el que se niega a creer será condenado. Y estas señales acompañarán a aquellos que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, o sea, podrás hacer exorcismos. Hablarán nuevas lenguas. Exorcismo o liberaciones. Ya el exorcismo por lo general lo hace un sacerdote. Liberaciones por lo general lo hace un laico. Ahora, si leen los libros del exorcista Fortea, el español, dice: a veces yo he ido a comunidades de oración donde tienen mayor autoridad que yo para expulsar un demonio. Y es porque el Espíritu Santo dice quién debe expulsar un demonio. Pero bueno, eso es un tema elevado. A lo mejor ustedes no me creen, pero lean los libros de Fortea. Él dice, fui a una comunidad de la renovación carismática y donde ellos expulsaron demonios. He visto actuar a Dios Espíritu Santo en Génesis, recuerden. En el inicio la tierra estaba vacía y el Espíritu de Dios se movía en la expansión. El Espíritu de Dios acompañó al Padre y le dijo, yo pondré enemistad entre ti, la serpiente y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Y ahí viene Jesús. Entonces este Espíritu Santo cubrió a la Madre, la corredentora, la Dama Blanca de la Paz, nuestra Santísima Virgen María, la bienaventurada, ¿verdad? Y desde su fruto nace Jesús. Que el Espíritu Santo se va moviendo desde la creación del mundo, ¿verdad? Que todo lo hizo bien, ¿verdad? Descendió sobre la madre, desde ese instante, desde la expulsión del Edén, viene el plan de salvación, por eso es corredentora, da luz al Hijo, ¿verdad? A través del poder del Espíritu Santo. Y Jesús, cuando comienza su ministerio, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar las buenas nuevas a todas las personas, para hacer ver a los ciegos, devolver la sanidad a los enfermos, hacer caminar a los cojos, ¿verdad? Y para que todos vean la gloria de Dios, ¿verdad? Y proclamar un año de gracia del Señor. O sea que este tiempo de misericordia que estamos viviendo tiene un plazo, y ese plazo termina ahora, cuando María sea coronada como corredentora. ¿Cuándo es eso? Cuando supriman la misa, ¿verdad? Y la consagración del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Se va a cumplir la profecía de Daniel. Ahí se acaba el tiempo de misericordia establecido por Dios, ¿verdad? Y se acaba esa profecía que el Padre dijo sobre María, ¿verdad? Y pondré enemistad sobre ti y sobre la mujer. Bueno, continúa vigente, pero básicamente termina la misericordia en la tierra y empiezan las plagas y empieza Apocalipsis. Y el Padre se retira, va a retirar su presencia. El aviso es el aviso de que el Padre se va a retirar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es necesario que nazcas del agua del Espíritu? Porque ya te dije, la realidad que estamos viviendo no es la realidad que Dios quiere. Esto es un mundo diseñado por hombres donde Jesús está invitando a que lo sigan. En un plan de salvación, Jesús dice, he venido a salvar almas. La madre dice en Peñablanca, Dios me ha enviado a Peñablanca a salvar almas que van a la perdición, porque el mundo te lleva a la perdición. Entonces Jesús dice en Marcos 16, el que crea y se bautice se salvará. O sea, que este mundo es un mundo que te va a condenar, que te va a llevar a la condenación, porque fuimos expulsados del Edén. Esta vida es una vida del mundo, de la carne, pero Dios es espíritu. Por eso es que debes bautizarte y nacer del agua del Espíritu.
El que crea y se bautice se salvará. Bautizarse es aceptar a Jesús como Dios y Señor para que Él perdone tus pecados. ¿Ya? Cuando tú te bautizas y haces la primera comunión, puedes comer el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero después dice, el que se bautice y crea, ya tú tienes que creer. ¿Y cómo vas a saber si tú crees? Bueno, dice, y estas señales acompañarán a los que crean. Tú me vas a decir si crees o no. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo te pregunto, ¿tú has expulsado alguna vez un demonio, un espíritu? También hablarán nuevas lenguas. ¿Has hablado en lenguas? Tomarán en sus manos serpientes. Ojo que dice lenguas, no idiomas. Un bebé, una guagua, habla lenguas. Él les está comunicando, lo que pasa es que tú no lo entiendes. ¿Ya? Pero Dios entiende su lenguaje. El hablar en lengua es un lenguaje del Espíritu de Dios que entra en ti y desde tu espíritu con palabras ininteligibles, dice la Biblia, el apóstol Pablo, tu espíritu se dirige hacia Dios clamando la ayuda que tú como humano con tu lenguaje y con tu estructura mental no puedes clamar a Dios. Lo que necesitas, pedir ayuda. Pero tu espíritu sí puede comunicarse con Dios y pedir verdaderamente lo que tú necesitas. Ese es hablar en lenguas o el canto en lengua. Bueno, también hay cantos de alabanza en lengua. Bueno, todo aquel que ha nacido puede hablar en lenguas y debiesen hablar en lenguas. Tomarán serpientes con sus manos y no le hará ningún daño. Beberán venenos y no les hará ningún daño. O sea que no te pueden matar ni herir si Dios no quiere que te dañen, porque tú eres un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo te defenderá, porque las cosas del mundo ya no te gobiernan. Tu espíritu, al estar en amistad con el Espíritu de Dios, es un espíritu que tiene vida más allá de lo humano. Te conviertes en hijo de Dios porque el Espíritu Santo vive en ti. A ver, uno de los descansos del espíritu de las chicas en Gara Vandal era que quedaban rígidas, ¿verdad? Y no las podían levantar por el peso. O que tenían estas marchas estáticas, ¿verdad? O Miguel Ángel Poblete recibía la comunión y lo pinchaban con un alfiler, ¿verdad? Y no sufría ni dolor ni daño. Le ponían una vela y no le hacía nada. Si le hubiesen dado veneno, no hubiese muerto. Se está cumpliendo la palabra de Jesús, Marcos capítulo 16. Si le dan cosas mortíferas, no le hará ningún daño. Las apariciones marianas son el cumplimiento de que Dios es espíritu. Las apariciones marianas no son cosas extrañas, más bien son las cosas comunes de Dios. Los humanos miran las apariciones marianas como unas cosas extraordinarias, pero la verdad es que eso es lo común y lo normal en el reino de Dios. Pero como nosotros estamos en el mundo, vemos esa aparición mariana como algo extraordinario, pero no. Todo lo que se da allí es lenguaje espiritual del reino de Dios. ¿Por qué? Porque vinieron 1000 ángeles a Peña Blanca, porque habló el arcángel San Miguel, San Gabriel, San Uriel, todos los arcángeles, porque vino la madre, ¿verdad? Porque vino Jesús, se materializó el pelo de la madre, se materializó el pelo del niño Jesús, etc. Bueno, de esos temas voy a hablar en un próximo video, ¿verdad? Bueno, y aquí dice Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí que yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día grande y terrible de Yahvé. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga e hierra la tierra con maldición. O sea que el Padre va a enviar a Elías, uno de los dos profetas de Apocalipsis, uno de los dos testigos, y su misión es reconciliar al padre con la madre, al hijo con su madre, ¿verdad? Y bueno, antes de que yo, el Padre, venga a visitar el mundo y hiera la tierra con maldición. El aviso es el aviso de que el Padre va a venir antes de esta profecía. Enviaré a Elías. ¿Ya? Elías tiene esa misión, tiene la misión de unir, tiene la misión de educar, de llamar a la conversión, de
de buscar el amor. Si te fijas, antes de que venga el día de Yahvé grande y terrible, yo enviaré a Elías. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea que la misión de Elías, antes de castigar al mundo por obediencia al Padre, es amar, es llevar a los hombres hacia el amor de Dios, hacia el conocimiento. ¿Y cómo llevas a alguien hacia el amor? Al conocerlo, al conocer a tu Dios, ¿verdad? Nadie puede amar a otro sin conocerlo. Entonces Elías te va a estar enseñando. Elías viene a enseñarte, viene a mostrarte quién es Dios. Viene a enseñarte quién es tu Dios. Antes de que venga el día grande y terrible. Bueno, ahí Elías, como dice, tiene poder para hacer bajar toda clase de castigos, porque Dios se lo va a pedir. Bueno, y como decíamos, este no es el reino de Dios. Entonces Jesús se va, ¿verdad? Después de cumplir su misión, después de morir, asciende al cielo y él dice, volveré a juzgar al mundo. Y dice, después vi, Apocalipsis 21, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo. Gloria a ti, Señor. Procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. La nueva Jerusalén. Y oí una voz potente que provenía del trono y decía, aquí está entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tan hermosas noticias. Hermosas noticias. Entonces, el Padre crea por el Espíritu Santo. Discúlpenme que ya de tanto hablar se me seca un poco la garganta. Entonces, desde el Edén el Padre nos expulsa. El plan original del Padre era el Edén. El Padre ejecuta, crea, recrea, bueno, toda la potencia del Padre. En libre albedrío, imagínate lo que te estoy diciendo, crea un plan de salvación, viendo cómo va a reaccionar el libre albedrío tuyo y mío y de todos. Y diseña y elige un pueblo. Ese pueblo es Israel, ¿verdad? Bueno, los patriarcas primero, estamos hablando de 5.280 años atrás. La gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces, después, en el año 0, dice la palabra de Dios, en la plenitud de los tiempos, o sea, cuando los hombres ya podían comprender, el Padre envía a su Hijo. ¿Ya? Todo lo anterior es una educación del Padre. Y este Hijo es nuestro Señor Jesucristo y se llama el Emmanuel, el Dios con nosotros. Viene este Emmanuel por descendencia de nuestra corredentora de la Virgen María y empieza a decir, mi reino no es de este mundo. El que adora a Dios y el que busca a Dios debe hacerlo en espíritu y en verdad. Espíritu es escuchar a Dios Espíritu Santo y moverte en espíritu. Jesús dice, deben nacer del agua y del espíritu. ¿Ya? El que se bautice y crea las señales de creer, expulsar demonios, hablar nuevas lenguas, etcétera, ya lo leímos, ¿verdad? Y Jesús se ofrece en la cruz, muere y nos deja su cuerpo y su sangre como salvación. Estamos hablando de salvación. Dice Jesús, el que crea y se bautice se salvará. ¿Qué es salvarse? Es ir al purgatorio. Ser santo es ir al cielo. Y dice nuestra madre en Peñablanca, muy pocas personas se salvan. Y de entre ellas muy pocas van al cielo. La gran mayoría
se pierde, dice la madre, en las apariciones marianas a lo largo del mundo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el mundo cree que debe alcanzar su felicidad, su realización personal. Pero el primer mandamiento es: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser. No es que yo diga yo amo a Dios, no, debes sentirlo en tu mente. Por eso que cada pensamiento tuyo debe estar en torno a Dios. Debes sentirlo en tu corazón debe saber que es de Dios. Tu sentimiento debe expresarte a ti que amas a Dios. Tu cuerpo debe ser al servicio de Dios. Debe ser sanado con imposición de mano, con la oración de la comunidad, como dicen los apóstoles, y como dice Jesús, ¿verdad? Y después de eso Jesús se va y dice: yo me voy, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Paráclito, el Consolador, el Espíritu Santo no vendrá. Yo me voy es para enviárselo. En verdad a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Espíritu de Dios. Y ahí es cuando se va Jesús y viene Pentecostés, ¿verdad? Los 40 días de que Jesús asciende al cielo, envía el Espíritu Santo y desciende sobre los apóstoles, y la iglesia recibe el poder y la autoridad. Como una escuela de rescate. La iglesia es una escuela donde tú aprendes a seguir a Dios, donde aprendes a servir a Dios y a nacer y a moverte en el Espíritu. Pero muchos sacerdotes no enseñan esto. Gloria a Dios por lo que lo hacen, pero son los mínimos. La madre lo dice: las cloacas de impureza. Muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición. El Vaticano es la presa más codiciada por el demonio. Ay de ti, Roma, que serás castigada, etcétera. Todas esas cosas vienen ahora. Y es necesario que tú nazcas del agua y del Espíritu para que puedas comprender las cosas de Dios. Entonces Jesús envía el Espíritu Santo y nos dice: vayan por el mundo, hagan que se bauticen las personas, para que yo perdone sus pecados y aparte que crean. Y el creer es sinónimo de que tú estás en trabajo de evangelización. Porque ¿quién puede ver las señales de creer? Recuerden, el que se bautice y crea se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Está hablando de condenación o salvación. Esa es la vida. La vida es salvación o condenación. Y Jesús dice y da señales. ¿Y cuáles son las señales? Y el que crea verá estas señales: en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, tú solamente puedes ver que estás tú expulsando un demonio cuando estás misionando, cuando estás evangelizando, cuando estás imponiendo manos. O refiriéndote a un demonio y diciéndole: en el nombre de Jesús, sal de esa persona. Lo que pasa es que no se comprende este capítulo de la Biblia porque no lo explican los sacerdotes. Lo dice la madre. Los sacerdotes hacen las cosas contrarias a lo que el Señor dice. En mi nombre echarán fuera demonios. Es un signo que solo lo ves si estás misionando. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y si beben cosas mortíferas no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. O sea, si tú impones manos sobre los enfermos y los sanas, es signo de que estás creyendo en Dios. Porque la obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estaba en la expansión, ¿verdad? Cuando Dios creó el cielo y la tierra y hizo todo perfecto, pero nos expulsó. Descendió sobre la madre, a través de la madre nace Jesús, Jesús muere y nos envía el Espíritu Santo y nos dice que el reino de Dios es espiritual porque fuimos expulsados del Edén. Somos la iglesia purgante, vamos por un camino. Y Jesús después nos dice: y yo volveré y estableceré con los hombres la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, del Dios con nosotros. Y dice aquí: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar, ya no hay más mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajada del cielo, ¿verdad? No reconstruida en la tierra, bajada del cielo. Procedente de Dios,
preparada como una novia vestida para su prometido, engalanada para Dios, ¿verdad? Y oí una potente voz que venía del trono y dice, he aquí, entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y será su pueblo. Y el mismo Dios estará con ellos y será su Dios y enjuagará toda lágrima. O sea que lo que estamos viviendo ahora es una realidad que no es la que Dios quiere, es la que Dios permite. ¿Ya? La creación del Padre es el Edén, es la nueva Jerusalén ahora. Y lo que estamos viviendo nosotros somos una iglesia que va caminando. Y no solamente debe caminar, debe nacer del agua del Espíritu. Recuerda lo que le dijo Jesús a Nicodemo. En verdad te digo, a ti que eres maestro en Israel, de los más distinguidos, de los que más conoces de Biblia, deben nacer del agua y del Espíritu. Si tú no conoces, si no lees Biblia y no la entiendes, está bien, pero mira lo que estoy diciendo. Jesús le dice a uno de los maestros de la ley, de los que más entendían quién es Dios en esa época, le dice, tú debes nacer del agua del Espíritu porque Dios es Espíritu y estás viviendo en el mundo. Mi reino no es de este mundo. ¿Verdad? Si no naces del agua del Espíritu no puedes entrar al reino de Dios. ¿Y cuáles son las señales que ven los que nacen del agua del Espíritu? Son, el que crea y se bautice se salvará, ¿verdad? Hablarán nuevas lenguas, expulsarán demonios, ¿verdad? Sanarán enfermos, impondrán las manos. Esos son los signos que ven los que han nacido del agua del Espíritu. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Y Nicodemo, que uno de los maestros, no lo entendió. Él le dijo, ¿cómo puede un hombre volver al seno de su madre? ¿Sí? Y Jesús no se refería a volver al seno de su madre físico, sino volver al seno de su madre espiritual. ¿Y cuál es ese seno? Es nuestra madre, la Virgen María. A través de su fruto, nuestro Señor Jesucristo, y a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, por voluntad del Padre. Aquí actúan las tres personas de la Trinidad más la Santísima Virgen María en el plan de salvación. Por eso es corredentora. Entonces, debemos esperar el reino de Dios. Y el reino de Dios viene ahora. En cuanto estalle la Tercera Guerra Mundial, que está muy próxima, va a asumir el anticristo. Va a empezar a hablar de amor. Desde esa fecha, aproximadamente entre 4 a 7 años, Jesús retorna a juzgar al mundo y a establecer la nueva Jerusalén. ¿Ya? Así dice Apocalipsis, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo. Entonces, ahí se va a establecer la ciudad de Dios. Ahí vamos a ver quién es Dios y vamos a vivir en Dios. Pero nuestra realidad no es la que todos vemos diariamente. Es una vida llena de depresión, que tú la puedes ver en las personas que viven en desamor, personas que viven en tristeza. Yo también me inundo de esos sentimientos, pero lucho contra ellos cada día. Hay que expulsarlos de la mente, hay que expulsarlos del corazón, ¿verdad? Y hay que tratar de vivir en Dios, nacer del agua del Espíritu, estar en conexión con Dios. Entonces debemos volvernos seres espirituales. ¿Y qué hacen esos seres espirituales? Bueno, reciben esos mensajes que recibía Miguel Ángel Poblete, Conchita González, Mama Rosa, el sacerdote Pío de Pietrelcina y tantas otras personas que han vivido en amistad de Dios. Entonces, el mensaje de hoy es, lo que estás viendo en el mundo no es el reino de Dios, ¿verdad? Por eso Jesús se llama nuestro Salvador, Jesucristo. Nuestra Madre, la corredentora. La Madre dice, Dios me ha enviado a Peña Blanca a salvar almas que van por la perdición. Le dice a Miguel Ángel Poblete, ¿quieres ayudarme a salvar almas? Y Miguel Ángel Poblete le dice, sí. La madre dice, no he querido soltarle el brazo a mi hijo porque el castigo que ustedes se merecen hoy como humanidad es peor que
el castigo que el Padre ejecutó sobre Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, los sentires, los sentimientos humanos, los deseos humanos, están dirigidos hacia el mal. No siempre, pero gran parte del día se dirigen hacia el mal, porque estamos acostumbrados a vivir en el mundo. ¿Ya? Ahora, Dios te permite vivir en el mundo, pero debes confesarte, debes leer Biblia, debes tratar de nacer del agua del Espíritu, debes moverte en una comunidad que busque a Dios, ¿verdad? Pero ese es el mensaje de hoy, que hay un rescate. Y este rescate tiene que ver con que Jesús va a retornar ahora con la nueva Jerusalén. El gran rey retorna. Y nuestra madre prepara su camino. Y en eso el Monte Carmelo de Chile juega un rol fundamental y el nuevo Israel establecido por el Padre también. Entonces este nuevo Israel va a recibir ministerios de Dios Padre, que son los chilenos, ¿verdad? Pero también son parte de este Monte Carmelo los ministros de otros países, todos aquellos que tengan dones, que sean videntes verdaderos del Padre, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, heraldos, atalayas, todos los ministerios van a tener acceso a Chile, donde el Padre se va a manifestar con poder para hacerle sentir al anticristo que Dios vive. Son buenas noticias. Los dejo y nos vemos en el próximo video. Y bueno, saber que la realidad que vivimos actualmente no es el plan de Dios. El plan original de Dios era el Edén. Debido a los rebeldes, hicieron caer a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en pecado, ¿verdad? Jesús envía el plan de salvación, viene Él a vivir nuestra vida y promete volver. Y mientras tanto, se le entrega la misión a la Madre, que junto al Espíritu Santo nos va conduciendo por el camino de salvación. Que el amor del Padre, que su sabiduría, que su potencia, que el Hijo de nuestro Padre, nuestro Salvador Jesucristo, que el poderoso Espíritu Santo manifiesto entre el Padre y el Hijo nos acompañe a todos y que la Corredentora nos guíe por caminos de sabiduría, de dulzura, de entrega y de servicio para Dios. Un abrazo, que Dios los bendiga. Eres nuestra Madre del cielo, la Dama Blanca de la Paz. Y hoy has venido, Peña Blanca, para podernos guiar. Y hoy has venido, Peña Blanca, para podernos guiar. María, María, la Dama Blanca de la Paz. María, María, la Dama Blanca de la Paz. Es difícil el camino, es tan fácil tropezar. Somos cual niños perdidos que no saben avanzar. Somos cual niños perdidos que no saben avanzar. María, María, la Dama Blanca de la Paz. María, María, la Dama Blanca de la Paz.